Bien, en estas fechas el cariño, el amor y el afecto se manifiestan. Lamentablemente, no en todas partes, no con sinceridad y muchas veces hasta con una especie de sarcasmo que hay en que épocas de tranquilidad, que deberían ser, digo yo, una tregua espiritual, no resultan así. De todas maneras, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra ternura, y quién sabe si ustedes acepten que yo decir un vestigio de amor que tenga que ver en todo el mundo, como ahora la palabra amor está maldita, en todo caso por medios de comunicación, es decir, hay una ligera sonrisa de sarcasmo cuando dices, sí, ahora nos vamos a querer todos. Uno de mis colegas dijo, inclusive, vamos a ponernos un vestidito rosa con flores y a cantar I love, no se me entiende, una canción gringa. Todo eso para degradar Venga, chepa acá. de lo que ellos mismos han vivido, obviamente, pero no solamente de amor, sino de amor en la telenovela, hipotéticamente amor en los programas de la señora Laura Bozzo, que son, por ejemplo, el motivo de eso es la patología que existe en el amor y su exacerbada y perversa explotación. El amor hasta en adminículos que venden en la misma televisión, todo, úntate para que conquistes a la mujer, ¿Y tómate si es en esto. inglés? Oh yeah, y doy uno. Mejor ahora, ¿verdad? No, pero no hay que desbarrar, pues sí, son días de verdaderamente de afecto, ¿me entiendes? Un ósculo de paz. No seas grosero, mano. ¿Qué dijo? Ósculo. ¿Qué significa? Poquita y por extensión Os- beso. Os oris, boca, ¿eh? Entonces, ¿qué haces cuando das un beso? Haces Mi, mua, Paras la trompa. Y dices mua, Sí. chiu, cha, chucha. Bueno, entonces, pues, un poco de amor no nos vendría mal a todos. Evidentemente, lo que pasa y lo que sucede es que no puedes predicar amor teniendo un lenguaje bélico. No puedes predicar amor inmerso en la corrupción. La corrupción destruye el amor. Justamente la corrupción, que es el fondo y la etiología de nuestros males, es decir, de ahí provienen nuestros males, de la corrupción, eso es un desamor total. Y el que no, si no se ama a uno convenientemente, no puede amar a los demás, no a los animales, no a las plantas, no a nadie, y entonces arriar que vienen arriando. ¿Cómo decía don Juan de Dios? En este mundo matraca, no me acuerdo, ¿tú sabes el verso? No, pero Es muy bueno. Sí, en este mundo matraca, no sé, hay que ver a quién friegas y la raja que se le saca. Así termina el verso, que me lo voy a buscarlo para Yo decir. me lo sé de otra manera. A ver, dilo. No. Es eso. La raja que se le saca, es decir, hay que ver cómo friegas al otro. Eso no puede ser. Que sirvan pues estas consideraciones mal pergeñadas. ¿Qué dije tú? Sí. ¿Eh? Pergeñar, dar origen a. Ajá, Pergeñar. sí, dichas al voleo tantito, que sirvan pues para hacer una reconvención, palabra que tampoco, una consideración acerca de lo que debería ser nuestro mundo, que es tan falto verdaderamente de amor, de respeto, de cariño, de mesura. Hay tantos sinónimos de la palabra y de un comportamiento amoroso. Eso, ya dije, respeto, cordura, mesura, discreción, el querer. ¿Cómo va a ser que vivamos en un mundo donde todo el mundo se comunica y lamentablemente esa comunicación es fría, matemática, computacional, y entre la posibilidad de que te hagan bien y hacerte mal, siempre resultas fregado, siempre te hacen mal? Eso no puede ser. Saludo con mucho afecto a Juanita Robles. ¿Cómo está usted, Juanita? Bien, don Jorge. Bien, pues que Bien, tenga usted gracias. mucho amor en estas fechas. Ojalá. Gracias, Clemente Landa, lo deseo también para ti y tu familia. Gracias, Jorge.
Gracias, Armando Ortiz, mucho gusto saludarte, Armando. Gracias, escritor. Jorge, igualmente. Mucho gusto. Daniel Méndez Vivanco, que estés muy bien, en realidad, conjunto con todo Huatusco, tu familia y todos los cuates de allá. Gracias, don Jorge, con los mismos deseos para usted. Gracias. Manuel Munguía, profesor licenciado, Gracias. mucho gusto, que la pases muy bien en unión de los tuyos. Igualmente. Bien, pues dicho lo anterior, no sé si algo habría quedado de semanas anteriores que de una u otra forma vamos a tratar de clarificar si podemos. Sí, don Jorge, a la señora Cecilia Vázquez, quien manda un saludo, la encontré en la calle, y a su pequeña hija Susana Rodríguez, preguntan por qué le dicen quelonios a las tortugas. No, y hay viejo quelonio, y una persona, no, pues, Sí. quelonio, Sí, el que- quelone, en griego era una de las formas de llamarles a las tortugas, es decir, a estos reptiles que tienen una concha, un caparazón. Porque tortuga en realidad quiere decir habitante de los infiernos. Tártaro Eucos, el que tiene su casa en el infierno, quiere decir tortuga. Y quelonio simplemente, sí, porque hay muchas especies de ellas que viven en el lodo. bajo del lodo y esperan el momento oportuno para salir de ese resguardo. En muchos jardines de casas de territorios muy húmedos, pierden buen tiempo a las tortugas y luego de pasar alguna temporada y se reaparecen. toma el infierno como lo más profundo de los avernos. Sí, es como una de las o acepciones ahí, o en ¿verdad? el caso menos extremo, se toma también como en el subsuelo, nada más. Es que en su origen la palabra que se toma como infierno en las Sagradas Escrituras se refiere precisamente al sepulcro. No es un lugar de tortura ni un lugar caliente, sino que es el sepulcro, es el Seol hebreo y el griego ya se me olvidó cuál es, el Hades griego. Hades. Ah, bueno, el pero Hades griego. también lo que sucede en la Biblia es que el infierno se toma como aquel tiempo o aquel espacio en donde prevalece la ausencia de Dios. Ujú. Bien. Hay otra, querqueros, queratos, me parece que quiere decir concha. Concha, cuerno, todo eso. ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Quelonio. Quelonio no viene de No es- no querqueros. no, porque en el caso de Queros tiene una aplicación más directa con lo que es un poco prolongado, cuerno o rinoqueronte, por ejemplo, que dio rinoqueros, sí, rinoceronte, porque se creía que en la nariz, nariz, tenía una extensión ósea y no es exactamente una extensión ósea lo que tienen los rinocerontes, pero el nombre se les quedó así. Querontos es viejo, ¿verdad? Viejo, esa es otra, por otra vía. Es que le salen unos cuernos, ¿no? No exactamente. No, pero es otra, Salieron eso es por de otra otra, cosa. de otra, Otra raíz, sí. otra sí, sí. desinencia. Otra desinencia, otra raíz, porque Otra desinencia raíz. es terminación. Ah, bueno, de otra raíz, pues. Adelante. Bueno, Mm. igual algunos alumnos del colegio que les dejaron un libro dicen que si podemos hablar un poco del tartufo. Tartufo es El un personaje de una comedia de Molière, que se especializaba en engañar a los demás. Tartufo o el impostor se llama la obra de Molière, y de ahí se deriva el uso que le damos cotidianamente de mentiroso, impostor, falso, hipócrita. Simulador, Simulador. porque era eso, Tartufo. Sí, un simulador. Tartufo es un engañador, ¿verdad? Sí. Pero no es con mala leche y como para conseguir algo. Sí, claro, sí, él procuraba obtener beneficio de todas esas actuaciones porque se presentaba ante los demás como muy diligente, muy cariñoso o muy respetuoso, pero la verdad es que detrás de ese respeto, ese cariño o esa diligencia Amabilidad. había otras. Les voy a otras contar intenciones. una conducta Tartufesca, tartufiana. tartufiana. eh, Había alguna vez algún gobernador de cierta edad y ya no tan advertido y tenía un ayudante que le decía y lo quería mucho y se agachaba muchísimo, se inclinaba para recibirlo, era muy gentil. No lo vi, me lo contaron, pero como tal es verdad. Y como no digo de dónde, no hay problema. Ujú. Entonces, decía, señor gobernador, fíjese que una manifestación de inconformes
se avecina por el pueblo de tal lugar. Si usted tiene a bien recomendarme, encargarme la solución de este problema, yo con mucho gusto. La realidad era que él mismo había organizado la manifestación en contra con algunos líderes adecuados y la manifestación venía. Él pagaba porque fuese esa manifestación en contra del gobernador, salía a convencerlos y obviamente como eran sus amigos, los convencía con solo 1 o 2 guardianes, quiero suponer, los convencía y llegaba ante el gobernador, aquí le traigo a usted al líder, que lo he convencido, no nos va a costar nada, entonces, y él quedaba muy bien. Es una conducta tartufiana. Algunas veces actúa Tartufo en la comedia, así más o menos. Pero esa es una buena estrategia también, Jorge, ¿eh? No, esa no es estrategia, esas son En mi tierra se llaman de otro modo. Sí, dile que es una estrategia. Estrategia es el acomodo de los soldados. Es un movimiento militar, la preparación para la guerra. ¿Por qué se llama estrategia? Estrateotes es guerrero o soldado. En México llevaron a cabo, recuerdo muy bien, las representaciones de este tipo de personajes a Ignacio López Tarso. Sí. Y se acuerda de un actor, no sé si viva, Rafael Inclán hizo Luis hace Jimeno. ¿Se acuerda de ¿Cómo Luis no? Jimeno? Luis Jimeno, sí. El que hizo un muy buen Tartufo que yo recuerdo haber visto en la Ciudad de México es Sergio Corona. Sergio Corona, Hizo muy sí. buen Y Tartufo. Rafael Inclán apenas hace poco también interpretó el Tartufo. Ujú. Bueno, en realidad solo tiene, por falta de paradigma, no van a parar. Ah, no. ¿Qué dije? Por ejemplo, muestra, modelo. Porque la política mexicana tiene mucho de tartufiana. Tartufista o tartufiana. Todos. El otro día, por ejemplo, lástima que no están para que se los champe yo. Champe. Ujú, ¿no? ujú. Verbo es nahuatlismo. Champar es poner en la su cara. cara. en Ahí su está un cara. arcaísmo para que lo Arcaísmo, platique ¿verdad? Juanita. Así se decía antes. Estaban 3 o 4 amigos de determinado partido político, no voy a decir, y conté un chiste verdaderamente bueno, que yo juzgué muy bueno, pero que era en contra de era en contra de uno de los personajes de ese partido, el de ellos, y no se rieron. Yo, oye, qué poca, es decir, se los dije de la manera como se dicen las cosas, oye, qué poca, este chiste no lo conocías, es muy bueno y no te ríes. Pero después me empecé a examinar, no se ríe porque le dolió. Claro. Fíjense ustedes cómo, a mí me cuentan un chiste, ¿cómo diré yo? Muy puntilloso, ingenioso, pero duro contra alguien, inclusive contra quien sea, o contra uno, algo así. Pues de todas maneras me río porque el humor es, aquí se ha ligado el sentimiento político de afecto, entre comillas, y el humor, ¿cómo decir? Que el humor ha sido nulificado por un proceso electoral. Yo creo que eso verdaderamente es ridículo y ¿cómo te quiero decir? Es idiota, ¿no? El humor Nulificado. considerado como un valor, y ahora que tú has hablado mucho del cambio, de la distorsión de los valores, ahí se ve un caso muy característico. Palpable, ¿verdad? Porque el asunto puede ser hasta ingenioso. Pero si ofende mis conveniencias, entonces ni me río de eso, ¿no? Y dijiste bien la palabra, mis conveniencias. Sí. Porque finalmente eso solamente se podría hacer cuando a mí me conviene el candidato A, B o C, porque se preservará mi trabajo, porque aumentará mi sueldo mensual, porque tendré más vacaciones o más... Más obra pública. Más obra pública, más aguinaldo, Sí. o la más, lo que sea. En realidad creo que más que formador para el país, procesos de esta naturaleza lo deterioran. Creo. Sí. Habrá que examinarlo y eso nadie se atreve, bien por el contrario. Aquel que osa es la... Tiene la osadía de... Decirlo va para atrás. Fíjese, don Jorge, que eso que están comentando me hizo recordar, hay una película que estuvo vetada pues casi como unos 30 años, hasta que allá La sal de la tierra. por 1995 se estrenó, basado en la obra de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo. Esa fuera de aquí. Y esa película
se puede apreciar muy bien cuando se empiezan a destapar, porque están ya los rumores de quién va a llegar a la presidencia de México, el general Aguirre y el general Jiménez. El general Aguirre está representado por Tito Junco y el general Jiménez es Ignacio López Tarso. Entonces, toda la cargada de aduladores, de barberos, de serviles, iban con el general Aguirre y le decían, estamos con usted, vamos a apoyarlo, cuenta con nuestro apoyo, con nuestro voto y todo. Y luego se iban con el general Jiménez y era el mismo patrón de conducta. Entonces, es una película que no ha perdido su vigencia, que tiene plena actualidad. Por algo estuvo vetada. Claro. Ahora que dices de películas vetadas, hay dos cosas que te quiero decir. Eso que tú dices, lo decía mi abuelo, cuando decía, ¿se acuerdan de la Revolución? Platicaba con mi padre y mi tío. Dice, sí, bueno, sí, estaban chiquillos ustedes y no sé qué. Ya teníamos los retratos preparados. Pues que sí. venían los de Zapata y poníamos los de Zapata. Que era Carranza, poníamos los retratos de Carranza. Que era fulano, tal, y mencionaba 3 o 4 de los que pasaban por banderilla. Y ya el pueblo había aprendido a ser tartufo, a ser corrupto. Es una especie de corrupción. Claro. Acuérdate Es que cómplice. hay un chiste a propósito de esa época, y perdón por repetirlo así, pero era una forma de pues menospreciar un poco a los orientales y de señalar cómo hablaban. Pues, ellos también qué dirán de cómo hablamos nosotros cuando aprendemos chino o japonés o lo que sea. Pero decía que, lice tú primero, que se encontraban a un chino que andaba comerciando con algo en los caminos y le preguntaban, santo y seña, por ejemplo, o ¿quién vive? ¿Quién y decía vive? él, ¿quién vive? Pues Venustiano Carranza, decía. Ah, sí, y le daban una patiza y lo robaban, es que. Y se encontraba otro grupo y le decían, ¿quién vive? Pues, Emiliano Zapata, y le ponían otra, por fin, pues, ¿a quién le voy, no? Y ya en las siguientes ocasiones decía, pues dice tú primero, para que ya no yo, y tenía los retratos listos, ¿no? Claro, había los retratos, pero el pueblo ya lo tenía un poco como un subterfugio, Claro. como algo ya Donde preestablecido y que hasta lo tomaba con cierto ingenio, ¿no? Sí, sí, es que el personaje tartufiano se nos ha quedado mucho por la influencia que tuvo en su momento la comedia francesa, pero hay personajes impostores en la literatura desde hace mucho tiempo. En nuestra misma literatura, el gesticulador. El gesticulador, por ejemplo. Y fíjate que el gesticulador también es una obra de teatro, pero que también fue llevada al cine y también fue censurada, porque Sí. el gesticulador es la historia de un hombre que se hace pasar por un héroe de la revolución y que resulta ser un gran político. Como es un héroe de la revolución, todo el mundo lo quiere hacer candidato para un puesto de elección, lo quiere hacer líder, y resulta que este es un gran líder, un buen líder, pero al final es bastante trágico porque se descubre que en realidad es un impostor, Sí. que está suplantando a otro, y es por eso que se preguntaban cómo es posible que no haya seguido los preceptos que la revolución le enseña y la esté traicionando. De alguna manera también en esa versión de la película La Ley de Herodes se Sí. puede ver todo eso. Hay muchas gesticulaciones ahí, claro que sí. Sí. Sí, pero en la ley de Herodes está verdaderamente no exagerado, porque en realidad si lo mira uno bien es así, pero si es como la ley de Herodes, como la película, y si nosotros tenemos el testimonio de que las cosas se manejan así, la realidad es verdaderamente lamentable. No es que sea uno pesimista, es que es terrible. El hecho, por ejemplo, de que en recientes semanas haya habido una protesta internacional de 23,000 mexicanos y que haya habido una respuesta tan airada, Virulenta, ¿no? virulenta, tan drástica. Por los medios que se fueron sobre también. Sí, lo que pasa es que el calificativo sería... Vitriol, ¿Existe la ¿no? palabra transigente? Sí, está bien construida, pero no la usamos más la contraria. Por eso. Pero sí Pero existe. quiero saber, ¿qué es El que una persona? transige, sí. ¿El que qué? El que transige. ¿Qué quiere decir transigir? El que llega a acuerdos con otros. ¿Y el intransigente? El que no llega a los acuerdos. Eso puede calificarse, por eso te preguntaba Ujú. primero,
El transigente es aquel que de una manera por medios lícitos, sí, por sí, medios lícitos, por el lenguaje, llega a un convencimiento en el cual yo digo que repartir los daños, es decir, hay un conflicto, tú te quejas del conflicto y yo tengo mis realidades por las cuales existe ese conflicto, vamos a conversar, a platicar, vamos a negociar y a debatir y a pactar. Incluso a debatir. A debatir, claro. Sí, porque transigir no significa que uno se convenza. No. Llegamos a la Sí, acuerdo y decimos, hay que acabar el problema. Aceptamos in extremis. Reparto de daños, dijiste. Sí, así Sí, pasa bueno. en una transacción, así ocurre. Es una concesión mutua de beneficios y perjuicios. Es una especie de Beneficios y ceder, ¿no? perjuicios. Ceder. Y entonces, ahora, vamos a repartir los daños, en ese caso vamos a ver qué es lo que tú pretendes y yo, y vamos a llegar a un acuerdo para pactar y que las cosas no se desborden, diríamos, ¿no? Y un intransigente, ¿cómo es la conducta de alguien que no transige? Que dice, ahora lo verás, va la mía y voy contra ti porque estás diciendo que yo soy... Calumnia. Sí, por ejemplo, que me estás calumniando. Y El que no está conmigo. no, lo cual contradice incluso la formación de quienes contestan de esa manera, porque un abogado sabe que cuando te enderezan una demanda, pues no estás condenado todavía. Claro. Hay que ver qué dice el tribunal primero. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que debería de haber esperado aquel gobierno que se fue en contra de quienes lo acusan. Esperar a que sea el juicio de las Cortes Internacionales quien deseche las pruebas, quien haga a un lado la acusación y entonces redima a este que es acusado, al gobierno, y diga, no tienen razón para calificarlo de esa manera. Pero antes de esperar un juicio, antes de esperar una resolución, ya se van contra quienes están acusando, ¿no? Si se examina bien, porque lo hicimos, no me acuerdo con qué cuate lo hicimos, examina muy bien la respuesta mexicana a una posible demanda internacional, sin que yo te pueda decir si aceptada o no, implica una acusación manifiesta muy grave si se examina, y otra, la utilización de verdades fundamentadas en mentiras, ¿cómo puedo decir? ¿Falacias? ¿Falacias? Sí, el Sí, empleo de es decir, falacias. en el proceso nos llevó muchísimo, no lo dice así, pero para poner nos llevó muchísimo tiempo establecer este sistema democrático. Y no estamos de acuerdo que una ridícula minoría, por ejemplo, estás hablando de que la democracia existe. Ah, sí, dando por hecho. Dando por hecho. Y de que es la minoría que te acusa de ridícula. Digo que no es el caso, es un ejemplo. Yo digo que ahí se está estableciendo que a partir de una aseveración no comprobada, por un daño efectuado y acusando a alguien de una manera vaga, todo eso fundamenta la estructura de un edificio de argumentación que no es realidad. Sí, pues si lo pones sobre un basamento falso, entonces lo demás, por ende, lo es. Por consecuencia Sí, es falso, sí. ¿verdad? Y es que a lo mejor este gobierno se equivocó pensando que habían mandado esa acusación a un ministerio público local, Sí. donde sin preguntarte van por ti y te Sí. meten al bote. Pero también es son que hace un momento Te circunloquios. sugiero que no digas este gobierno porque no son acusaciones, sino simplemente hay que ponerlas Pero en qué bueno que contexto dijo mi histérico. gobierno. Histórico, no Ah, no histórico. histérico. Pero también son circunloquios los que se utilizan ahí, en Sí, esa no, supuesta defensa. No, en mi tierra es de otra manera. Dice, no, es circunloquio. Y dice, es un mal manejo también de juicios a priorísticos. ¿Un qué? Un mal manejo de juicios a A ver, priorísticos. ayúdenlo para que nos digan que es un juicio a priori. Es que se está anticipando a consecuencias que no conoce. Lo ¿Cómo? que yo decía, yo espero que, primero, si el tribunal va a darle curso a la excitativa o la demanda o la denuncia o lo que sea, sí, y todavía no estaba claro si le daba entrada o no.
Entonces, ¿para qué te adelantas? Ahora ya le va a dar. Vamos a ver. Es No, no, que, en serio. Jorge, hace un momento que hablaban también de los vetos y censuras, sobre todo, por ejemplo, en el cine, que hablaba Daniel, ahí se muestra precisamente cómo los gobiernos muestran sus miedos. Si tú recuerdas, el gobierno de Estados Unidos, hubo un momento en el cual las películas mostraban a los matrimonios que dormían en camas separadas, el hombre y la mujer separados. Más adelante hubo una controversia muy grande en la cual se veía como un hombre blanco besaba a una mujer negra, causó una conmoción terrible, y actualmente están prohibiendo una película, Armando debe conocer más el libro, que se llama La chica del tatuaje de dragón, me parece, en el cual habla muy acremente acerca de los gobiernos, sobre todo de Europa Occidental, narra una historia también un poco erótica, y está mostrando a mujeres semidesnudas. El gobierno mexicano, ya en la película que van a mostrar aquí, está censurando algunas escenas y calificando de una manera en la cual muestra a qué le tiene miedo, a que le sigan criticando. Como también hubo Pero ¿por qué? presiones. No entendí por qué muestran escenas eróticas si en el cine mexicano se ve Las todo. telenovelas. Y esas no las están censurando. Pero ¿por qué censuraron esta? Esa parte la toman como excusa para la censura hacia lo que está tratando el tema de la película. La excusa es de que como están mostrando una mujer semidesnuda, en la cual el torso lo tiene dibujado y muestran unos tatuajes, le pusieron una calificación, o una clasificación, perdón, en la cual ya no es para todo público, es únicamente para Pero adultos. realmente Pero es que es una censura actitud exagerada. tartufiana también. Es una censura exagerada porque, como usted hacía el comentario, actualmente ya en el cine podemos ver todo eso en materia erótica, entonces No, las sí novelas. es En una el censura internet exagerada. cuentas, vaya. Sí, bien, aquí podemos llegar Laura. evidentemente al caso de la señora Laura Bozzo. Por ejemplo. Lo que hace la señora Laura Bozzo es la exposición pornográfica Sí. de hechos y patologías dignas que reclaman el consultorio de un psicoanalista. Serio, si no es que de dos. Ujú. Digo yo, pero espérate un segundo. Si me dicen a mí, oye, no, es que lo prepara todo, es peor. Peor todavía. Es peor porque entonces solo hace recurrir a la complicidad del productor. Compadre La Rosa, compadre Araiza, ¿cómo se llama el otro compadre? Y de la empresa que transmite eso. No, por favor. Ahí no, ya no llega tanto. No, ellos ni se enteran. llega. ¿Crees, Manuel? Fíjate, Jorge, ¿Qué que cosas vas a pensar No, tú, hombre? no. Por Hace- favor? ¿Qué inferencias Sí, claro. haces? No, Hace unos déjalo en el días- productor, mano. Hasta ahí nada. hace unos días Juan Antonio Nemidip escribió un artículo precisamente sobre eso, Sobre Laura. bien documentado, no solamente sobre lo que está sucediendo con Laura Bozzo en México, sino lo que sucedió en Perú, que la mujer estuvo acusada de estar coludida con el gobierno corrupto de Vladimiro Montesinos. Y incluso hay una investigación donde se muestra cómo esta persona manda actores para que pueda sacar ella sus propios programas. Y hay un programa, señala también, en televisión cerrada, en televisión por cable, en donde se presenta una Laura Bozzo, pero sin censura. Si ya ahorita aparece sin censura, en la que ella pasa ya sus cámaras escondidas con escenas verdaderamente sin censura. Claro. Gráficas. Lo que sucede es que estamos hablando en ese negocio que es despertar la conmiseración. ¿Qué quiero decir con conmiseración? Que alguien asume el sentimiento de otro, pero en este caso lo inducen para obtener una ganancia y Para hacer el bien, Sí. quizá. Que se Es decir, conduela. Conduela, es decir, siento dolor contigo. Llega un señor, por favor, deme usted una limonda, mire, tengo tal enfermedad, necesito para la medicina, y si te convence, tú tuviste un acto de misericordia, Sí. o sea, de amor, de cariño, de afecto, y lo vas a ayudar. Eso es el Teletón Laura Bozzo. ¿Qué es eso? Voy a presentar un acto verdaderamente patológicamente insostenible, en el que usted se va a enojar contra la maldad de un hombre,
que se aprovechó de la inclinación de una mujer, que abusó de su hijastra, que tiene a su vez otra mujer cuyos hijos tienen así. No, es que no hay para dónde hacerse. Estar dando el reflejo, quizás cierto, quizá, de una sociedad podrida y corrupta. Sí. En esa familia en todo caso, porque la mamá se descuidó, la mamá a lo mejor tuvo los 4.5 maridos que los psicoanalistas dicen que tiene la mujer mexicana, no lo digo yo, 4.5 de hombres en su vida, y no es crítica, muy en su derecho estará, y luego la hija mal cuidada, la hija cuasi analfabeta, abusada por el padrastro, y el padrastro a su vez con otra familia. Está presentando varios núcleos de problema patológico que deben ser tratados por el psiquiatra. ¿Qué hace ella? Despierta mis sentimientos. Yo compadezco al niñito de 4 años que dice a un toy, me enojo contra el desgraciado viejo que violó a la señora, pero hay un beneficio. Amo a Laura Bozo. Ah, sí, claro. Es decir, y voy a ver el programa mañana. Y voy a comprar los productos que ella vende. Y el rating va a ser el más oído de ese canal. Y Es voy a que, decir es que es la pase el manipulación desgraciado. de las emociones, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, como Giovanni Sartori, en su libro de Homo Videns, hace mención que una de las armas, una de las estrategias de los poderes mediáticos hacia la población es precisamente explotar el aspecto, el lado emocional para manipular y alejarlo de la realidad, que en última instancia eso es la enajenación, el alejamiento de la realidad. Esto trae a cuento que debemos examinar muy profundamente la palabra enajenación, que significa, ¿qué dice enajenación? Búscala en el diccionario. Alienus, aliena, alienum. Alienum. Quiere decir ajeno. Tú tienes intereses básicos y todos tenemos intereses básicos. ¿Cuáles son? Casa, vestido y sustento. Y hay otros más. Educación, recreación, salud, etcétera. Son necesidades básicas. Pero cuando te dicen, no, tu interés no está ahí, tu interés está en esta otra parte, consume de este refresco o de este energético y tómalo. Y te imponen la costumbre de tomarlo y después dices, ya me volví diabético o perdí mis aptitudes físicas porque me volvieron impotente por estar tomando todas esas cosas y ya fuiste víctima de la enajenación, es decir, algo que no te era necesario. ¿O del alcohol? O del alcohol también, que algo que no te era necesario, distrajeron la atención de tus necesidades reales para llevarte a otras, a alien, o sea, a algo ajeno. Y es que tanto te llevan que entorpecen el uso de tu razón y de tus sentidos. Por Sí. eso una persona enajenada parece aquella que no está pensando como normalmente lo conocemos o sabemos que llega a pensar y toma ideas de otras personas. Incluso pues hay jóvenes que dicen que están enajenados de amor. Hay otros que actualmente están enajenados por la computadora. Y se la otra o la mayoría, como mencionaba Juanita, están enajenados por el fútbol. Sí. Luego se ejerce también la censura cuando no conviene a los intereses. Por ejemplo, Clemente Landa citaba hace un momento una película donde se trató por todos los medios de no permitir que saliera a la luz pública de Calzón sin inspector, como también sucedió más hacia atrás. ¿Se acuerda, don Jorge, de aquella película de Palillo, cuando hace el papel de un candidato extraído del pueblo, que es extracción popular, y lucha por la vía político-electoral contra el candidato que es cacique y que lo lleva a cabo ese personaje, el papá del cómico Mantequilla, que era Roberto Soto? Ahí también se trató de ejercer censura, siendo que estas obras son las que permiten que la ciudadanía madure en su conciencia y en su análisis. Pero ¿quién quiere que eso suceda? Vaya, pues, ¿para qué quieres problemas en un país donde la gente piense? Vaya. Sí, eso es lo lamentable. No, se trata de que no. Yo me acuerdo de la película La sal de la tierra, Ah, sí. cuando llegó a Francia
yo tuve la suerte de que me llamaran para hacer la, ¿cómo se llama eso? La versión en francés. La traducción. No, doblaje. El doblaje, sí. El doblaje. Al español, debo decir, no era el francés, sino al español, porque venía en inglés. Y bueno, ahí me llamaron. Y con Rosaura Revueltas. Ah. El problema era el problema de unos trabajadores de una fábrica, braceros, que se les llamaba, y que habían hecho una huelga, simplemente. Eso no se podía ver durante 30 años en Estados Unidos, el país de la libertad. Sí. Hipotético. ¿Cómo va a predicarle al mundo libertad? No había escenas eróticas, ni mentadas de madre, ni nada. Había los empleados de una fábrica de braceros o de una donde venden, creo que, verduras, y se habían agrupado para hacer un sindicato y una huelga. Es un desempeño hipócrita que ha sido visto, por ejemplo, cuando la invasión a Irak y a otros lugares, callaron a muchos medios de comunicación y lo pusieron como ley. Entonces, en este programa, me pidieron permiso y claro que se los di de poner mi corrido de Juan Sin Tierra y en la versión francesa me da mucho gusto que se toque ese corrido que habla justamente de aquel que fue a la revolución y regresó y sigue trabajando para un patrón que lo sigue tratando mal, lo cual de una manera muy ingenua y popular manifiesta que no a todos les fue bien con la revolución. A algunos políticos sí debemos pensar que les fue muy bien, ¿no? Sí, el nieto es diputado, como dice la canción. No digan nombre. No, que mi padre fue peón de Hacienda. Yo fui revolucionario. Mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. A ese güey ya le fue bien. Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, volvemos en un minuto si son ustedes tan amables. Tenías una palabra que por ahí nos había llegado y que se nos había olvidado comentar. Sí, don Jorge, también la señora Elsa Martínez, bueno, hablábamos de algunas expresiones que si pudieran comentarlas aquí en la mesa. ¿Qué significa o el origen de tener buen chamorro? ¡Ah! Hay otra que decía, la burra no era arisca. No vino la señora sino que a Díaz palos Conti. la hicieron. Sí. Espérate. A ver, Buen chamorro. Chamorro. Buen chamorro. Chamorro originalmente es una palabra cuyo origen no es muy claro, pero que se usó originalmente para llamarle a un pelón. Cabeza rapada es un chamorro. Como un skinhead. Sí. ¿Qué eso es? ¿Latinoamericanismo? No, es de allá mismo, ya desde la región no es de vascuense. Argentina? No. Es vasco. Es vasco, sí. Etarra. Pero no tiene así muy claro el origen de dónde pueda venir. Pero chamorro, originalmente cabeza. Entonces, chamorro se aplicó al músculo más consistente de las piernas de los cerdos, ¿sí? Y por extensión
a los músculos de las piernas de los humanos y de las muchachas también. No, no vino la señora Díaz Conti para... La que tiene buen chamorro, entonces tiene unas piernas muy consistentes, muy musculosas. Muy bonitas. Y no solo en esa acepción se asoció con cabeza, porque acuérdense que aquí tenemos bíceps, 2 cabezas, y en cambio acá en el chamorro tenemos un músculo que es tríceps, que quiere decir que tiene 3 cabezas el bíceps es o 2 cabezas. Pero entonces cuando en un restaurante que tiene la especialidad de carnes y se pide el chamorro, hay que entender que viene de esa parte De una del pernil del cerdo. Y algún sentido ha de tener también, porque chamorro es apellido. En Nicaragua estuvo una presidenta que era Chamorro, Violeta. El apellido de su marido. Sí. Hay una fuerte Violeta influencia Chamorro. latinoamericana. Y luego otros lo dicen de manera cariñosa diciendo, esta persona tiene un buen chamorrín. No, bueno, sí, pero en el pueblo decíamos así, me dio un golpe en el chamorro. Claro, Sí, claro, lo claro. decíamos, sí. ¿Hay alguna otra? Sí, la burra no era arisca. Arisco originalmente nos llega del portugués areisco, que quiere decir arenisco, y eran los terrenos áridos. El erial, por ejemplo, es un terreno arisco. De ahí se pasó al carácter de ciertas personas. Eres arisco, eres así como seco. Poco amable. Sí. Sí. Entonces, arisco es desconfiado, es retraído o lejano. Y el caso de la burra dice, la burra no era arisca, sino que los palos le hicieron, o la mula no era arisca, porque también es desconfiada. En cuanto le amagan con el fuete, Sí, ya camina está. y se pone girita. Pero igual, si le vas a dar una caricia, ya siente que le vas a dar. Sí, también. Sí, Tú ese es el desconfía, problema. desconfía. Pero hay Sí. momentos también en que se detiene y ya no la haces caminar. Ah, no. Para nada. Ya y, es terca. y otra No, de las pues hay cosas... mula que dice no paso. Ajá, Ujú. sí. Sí. Y otra de las cosas que se acuerdan que Algo Carlos de- Antonio Castro llegó a comentar que precisamente el significado de Jalapa no era manantial en la arena, sino yéndose a una versión prehispánica, Jalapa significa lugar de aguas areniscas. Sí, Claro, sí, claro. sí. Ahora, en el caso de las personas, se dice, por ejemplo, alguien me invitó a hacer un negocio. No, muchas gracias. Oye, ¿por qué? No, es que la Ya mula o la burra no era arisca, porque ya sabes Ya algo lo conozco. de cierta persona sí, y sí. tenías que hacer un negocio con él. Por ejemplo. Hay el otro, para hablar un poco de la voluntad de ciertos elementos, en este caso, dice mujer que dice me caso y mula que dice no paso. La mujer se casa y la mula no pasa. Y Pero lo que hay fíjate que todo esto ha de tener su origen en la tradición antigua de lo que se llama el ejempla, ¿De las mulas? Sí, que claro. era una especie las de mujeres. cuento amonestador en el cual se explicaban de ciertas anécdotas y terminaban con este tipo de parábolas, con este tipo de No, dichos, era el resumen. que al final, pero en verso muy buenos. Eran fábulas. Hay ¿no? un Conde libro Lucanor, por ejemplo. muy bueno del conde Lucanor, escrito por el infante don Juan Manuel, en el cual cada vez que el conde tiene una duda, va con su asesor Patronio, y le dice a Patronio, fíjate que tengo a un sirviente que quiere casar a su hijo con una mujer que tiene fama de ser muy brava. Y él decía, hubo un rey en una época que tuvo un problema así, y algo que se Sí. compara con el asunto, y ese es un ejemplo. Si partimos, ejemplo. si partimos Por ejemplo. En singular ejemplo. Y ejempla los ejemplos. Si partimos desde el punto de vista de la filosofía, vamos a encontrar con que los dichos, como los refranes, son filosofía popular, dejan una gran enseñanza. Entonces, en este caso, de que la burra no era arisca, estaría aludiendo a una visión empirista, o sea, esa visión que permite valorar en toda la extensión de la palabra la experiencia. Sí, lo que vas viviendo te enseña eso. sí. El reconocimiento de las características de las cosas, incluso de los animales, ahorita que mencionaba usted de la burra y esa tenacidad que tiene, en algunas culturas, nosotros lamentablemente al burro lo estamos asociando ya con el ser tonto. Y fíjate, Y hay culturas que lo asocian más con la tenacidad y Y la fuerza. que lleva y que conduce. Incluso también el buey, que en muchas culturas era aquellos animales que les dieron la fuerza para poder asentarse y cultivar la tierra, hoy los estamos tomando y despreciando de una manera muy lamentable. ¿eh? sí,
Y todo esto que acabamos de decir tiene que ver con el origen de la palabra refrán. Sí. Él dice, lo tomamos de la experiencia, y refrán dice refrangere, o sea, volver a cortar. Tomaste de la Volver a experiencia. destruir. No, a cortar, Cortar, a tomar, frangere, a tomar. Frango, frangere, es como fractum, el sufragio también es una Algo que forma se de quiebra. Entonces, viste la realidad, tomaste la experiencia y lo convertiste en dicho. Pero quien lo vuelve a usar, ¿sí? Lo Lo refritea. Jesucristo Bueno, entró. y ahí los periodistas es refritear, es decir, tomas una noticia Sí. y la vuelves a freír. Jesucristo entró a Jerusalén montado en un jumento, en un asno. Y ahí también llevaba una enseñanza. Un rey que opta por la opción de los pobres. Un rey No. que opta por lo marginado. Es Había relativo, cámara. porque no había coches. No había cámara. Si hubiera No, habido no, no. cámaras, llega en caballo No, blanco. pero aparte, Ah, ya, antes entonces, el asno, el burro, era un animal apreciado. Claro. ¿no? Eso es una Ahora, interpretación si muy entonces no entró en jalada. un animal No, despreciable. No, tiene entró- toda una enseñanza eso. No, pues lean. ¿En qué pudo haber entrado? Pudo- Caballo a blanco, pie, el mundo. pudo haber- si entraba, a ver, si entraba en un caballo, montado en un caballo, Era era poder. estar de parte Pero de los estaba poderosos. cumpliendo también una profecía Claro. bíblica, Sí. porque David, el rey, entró a Jerusalén también montado en un asno. O sea, Era se entrar en estaba un camello. cumpliendo una profecía Porque ahí. formaba parte de esa enseñanza de la historia de la A salvación. ver, si son tan amables, el hecho de decir, y tú montado en tu burro, cuatito. ¿Qué Sí, quiere decir? porque ahora le hemos atribuido tosudez, necedad, Sí. incuria al burro cuando en realidad no la tiene. La verdad es que el burro es un animal muy aguantador, además. muy noble. Paciente. Ya casi no hay, Ah, ¿eh? no, ya afortunadamente Ya sí he casi visto en Hay otros- muchos. Ah, qué bueno. Sí. En Otumba. Sí. Y Como entonces, 300, ¿no? como 500. quien dice, montado en su burro, subido en tu necedad, en tu terquedad, en tu tosudez. También cuando dicen, eres mula, bueno, pues es que las mulas hay que reconocerles la fuerza que tienen, ¿no? Y esa es la visión de los No, seres humanos de atribuirle características a los animales de nosotros. Y ese Por es el ejemplo, origen del cuento. Claro. El Pero la origen del intención cuento es- está en tomar una figura animal, otorgarle características humanas y hacerlas pasar por situaciones Claro. que nos corresponden a nosotros. Una La- fábula. La A expresión es propósito esa de... de necio como eres necio como una mula. Una mula. Ujú. A propósito de esto, hace muchos años, yo les cuento porque ustedes son jóvenes, pero Juanita no me dejará mentir, que hace muchos sexenios se acostumbraba que los gobernantes fuesen en una caravana de equinos, ¿verdad? Ah, sí. Sí, y le grita uno al gobernante en turno, no me acuerdo, pero ya hace como 8 o 10 sexenios, que le dice, ¿dónde vas con esa mula? Le grita y dice el gobernante en turno, no, no es mula, es caballo. Dice, por eso yo le estoy hablando al caballo. Sí. Le dije al caballo. Esas Sí. son cabalgatas que todavía se acostumbran, Ah, ¿eh? no sabía. No, Yo me todavía acuerdo se cuando hacen era yo niño que cabalgatas. íbamos a ver pasar la cabalgata. Es que hay mucha alcahuetería. No, Ándale. eso es alcahuetería. Alcahuetería en árabe originó la palabra de al-cabal, el que lleva el caballo. Conductor. Porque cuando un individuo quería conquistar los amores de una mujer ajena, es decir, de la esposa de otro, le enviaba un caballo. Y quien portaba ese caballo era el alcahuete. Cahuete. El cagüeta Enviaba más un caballo de famoso. regalo. De regalo. Sí, me- Pero la- era muy evidente, ¿no? Pues, no, bueno, es que era abierta la petición, ¿sí? Ya cuando le mandaban el caballo sabía que lo que le iban a pedir y él sabía si accedía o no. Y la Había que- alcahueta pero más se daba famosa, cuenta el Jorge. marido que le había Sí, regalado un caballo. a él le mandaban, al Al- marido le mandaban el caballo. Repite tu chiste, bueno, No, no es chiste, eso es una realidad social entre algunos Los grupos árabes. árabes, sí. Sí, no, ¿por qué? Para algunos no, para algunos no. Si alguien pretendía los amores de una mujer casada, le enviaba un caballo de regalo al marido. Al marido. Sí, y el que llevaba el caballo era el alcahuete, Alcahuete. por eso de ahí la significación ahora de Por eso alcahuete. comienza en al. Sí, él. Como árabe. ¿Será por eso que la Martina, Era la pregunta árabe. del marido es de ¿De quién es ese caballo caballo? que en mi Ah, corral claro, relinchó? claro. ¿Eh?
Si todo Y se la asocia. alcahueta más famosa, pues la Celestina Celestina. de Sí, Fernando Sí, de Rojas pero la también. Martina está clavado el caso, ¿verdad? Sí, el caso está como señalado. Uno lo piensa que al amante se le olvidó el caballo, en realidad debe haber sido Como le un mandaron obsequio, sí. regalado al marido Bueno, engañado. y en estas visiones de hacer el cortejo también con el caballo, mi madre me decía que había una expresión que se llamaba ir a rayar el caballo enfrente Ah, sí. de la casa de aquella de que se De la pretendían pretendida. los amores. Sí. Porque antes estaban estas ventanas muy grandes y pues bueno, llegaba un jinete y aquel que era ducho para estas cosas de los caballos, era encarrerarse, frenar, que eso era rayar el caballo, para que hoy salieran y vieran qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Y demostrar esa gallardía que tenían. ¿Cuál era la otra expresión por ahí? Y la otra también, ya me la Pero corrigió no todo Manuel. el que tenga caballeriza es porque le regalaron caballo. No, es que su mujer anda de loca. La otra expresión que preguntaron, no pasar de perico perro. Ah, sí. Eso es no avanzar mucho en el conocimiento de algún oficio, de alguna práctica, porque se dice que los pericos o los cotorros que mal aprenden a hablar se memorizan ese tipo de palabras. Perico, perro, perico, perro. Entonces no pasar de perico, perro Repetitivo. es ser muy mediocre. en algo. Ese es un locutor, ¿no? Érase un loro maldito que se gloriaba de santo, porque siempre era su canto, el santo Dios y el bendito. Calle el necio y no eche plantas, dijo un perro, ¿no? Pues sí, total que termina. Pues si cantas lo que sabes, nunca sabes lo que cantas. Pues la cristiana oración jamás se remonta al cielo si no le prestan el vuelo la mente y el corazón. Así es. Así termina la fábula del perico y por ahí me faltan 2 versitos. Pero quiere decir que el perico perro No, no ha aprendido bien lo que tiene que hacer. Sí, pues bien puede ser el lema de la Asociación Nacional de Locutores. Por eso. A la que digo, me incluyo. Y la última que nos preguntaron también, ¿qué significa la expresión estar en Chirona? ¿En la cárcel? ¿Estar encarcelado? Chirona. Sí, Chirona es una palabra cuyo origen no se Es tiene una claro. región de África del Norte, ¿no? No se tiene claro clara la procedencia y se utilizó desde muy antiguo para decir la cárcel y estar en Chirona es estar encarcelado. He oído en algunas partes de México que se dice Chirola con L, Sí. sí, Ah. pero la Yo también, original, yo creo que en bandería dicen Chirola. sí, la original es con N, Chirona. Chirona. Bueno, y el señor Pepe era por último un buen amigo de Veracruz. Dice, don Jorge, ¿qué no es incorrecto decir don de gentes si gente ya es plural? No, se ha vuelto una frase adverbial muy socorrida, no es... Pero se dice don de gentes también porque ahí entra un criterio fonético. Parece que el otro día leía yo una explicación sobre eso y el hecho de que se haya generalizado así, diciendo don de gentes, es por criterio fonético. Y es que mira, cuando hablamos de gentes, hablamos de la población del mundo en su extensión. Acuérdense del derecho de gentes y de los gentiles que hablaba el mismo Saulo, ¿no? Entonces, tener don de gentes es tener como conocimiento de lo humano. Más o menos esa sería la idea, pero en una extensión más amplia. Y yo quisiera también subrayar aquí sobre la utilización de la palabra gente en el ámbito de los medios de comunicación, primordialmente de la televisión. Lo hacen despectivo, ¿eh? Siempre me parece que es despectivo cuando alguien, para hablar de lo que ha vendido en sus discos, lo cual le llama producción discográfica mamonamente, o el otro que dice, los voy a compartir, o es una aportación, o su mensaje, dice, es que para la gente. Esa gente es muy cuantitativo. ¿Cuántos vendí? ¿Cuántos me compraron? Mercantil. Decía Juan Gabriel, digan lo que quieran, yo estoy sentado en mi trono de 55 millones de latinoamericanos que compran mis discos. La gente, esa gente, Rafael. y lo mismo en los políticos. Sí. Tratar a la gente de gente ya resulta peyorativo, es decir, un poco despectivo. Ya no son ciudadanos. Como ya no- activista, ¿eh? Ah, Y hay sí. que destacar que si prestamos atención a la gran mayoría de los locutores, utilizan de manera frecuente esto de
referirse así a la gente y a la gente por la gente. Rating, ¿eh? ¿Cómo está mi Juanito. gente? Hasta gritan, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? ¿La está pasando bien mi gente? ¿Tiene alguna cosa, Juanita? Sí, don Jorge, yo quisiera hacer un comentario acerca precisamente de la Navidad. Adelante. Ah, muy bien, Juanita. Celetón. Sí. Es el tiempo de hacerlo. Tiempo de hacerlo. Eso significa. Adelante. Bueno, parece ser que estas festividades llamadas posadas solamente existen en México. Yo no sé si por la edad ya ahora asisto a menos o soy menos invitada, pero me doy cuenta de que ya hay con menos frecuencia se hacen como se hacían antes, cuando yo era niña. Había gente entusiasta que invitaba, constituye una especie de reunión para la que obviamente donde los niños eran los principales y pues había... Era para niños, ¿verdad? Sí, era para niños y había mucho dulce, piñatas y demás. Bueno, en cada barrio existía un grupo entusiasta que organizaba esas llamadas posadas y solicitaban a las familias pues que cada quien se hiciera cargo de una de esas posadas hasta para esperar la Navidad, con la cual se rememora el viaje de la Sagrada Familia, pues todavía era incompleta, todavía no nacía Jesús, y que iba de lugar en lugar. Se da por hecho que son 9 visitas o 9 posadas. Estas fiestas, más o menos así, ya se celebraban en nuestro país y se decía que celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli. Claro que cuando llegaron los agustinos promovieron el cambio de ciertas palabras y sustituyeron a este personaje por las cristianas reuniones de las posadas, los villancicos y la piñata. Se dice que estos son de origen chino, que luego fueron llevados a España por los italianos y más tarde pues los evangelizadores agustinos las trajeron. Es una especie de, la piñata, la piñata es una especie de juguete artesanal hecha de barro y papel. Debe tener forma de estrella, pero claro, ya cada quien le va dando la forma que quiere finalmente. El hombre araña. Sí, por eso debe tener 7 picos que simbolizan los pecados capitales. Está llena la piñata de dulces y frutas que representan las bendiciones que se desparraman sobre todos los asistentes a esa piñata. De colación. Sí, la colación. Los palos que se utilizan representan la fuerza de Dios y el niño con los ojos vendados es la fe ciega, que es el significado de la Navidad. Así que podemos decir que constituye la Navidad esto, recordar el inicio de la redención con el nacimiento del Salvador y acoger ahora, en esas fechas, al Señor que quiere nacer en el corazón de nosotros. Gracias, Juanita, muy amable. Mucho gusto, amigos. No olviden esta tarde escuchar nuestro programa de la nostalgia. Adelante. Gracias, don Jorge.
Amigas, amigos, en nuestro programa Sopa de Letras cae perfectamente ad hoc al pelo, cae exactamente el hecho de presentarles el pequeño reportaje que voy a tener el gusto de hacer y el placer. Está con nosotros Michael Swanton. Michael, mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Michael es norteamericano, vive en Oaxaca hace 17 años, según entendí, o menos. 7 años. 7 años. Es director del Centro Académico y Cultural San Pablo. Y me da muchísimo gusto saludarte, Michael. Ya vamos a decirle a nuestro querido público de Sopa de Letras los motivos de la entrevista y la belleza de tu labor. Janet Chávez, ¿quién es Janet? Janet, mucho gusto. Janet, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Eres oaxaqueña. De Teotitlán del Valle. Teotitlán del Valle, Así es. porque hay un Teotitlán del Camino. Ese es en la región de la Mixteca. Ah, es otro. Ese es otro, yo soy del Valle. Pues yo fui una vez a Teotitlán del Camino. Y también está Yasnaya. Yasnaya, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, Yasnaya Elena Aguilar. ¿Tú de dónde eres? De Ayutla, de la Sierra. De la Sierra. Cuando dicen de la Sierra es un lugar inaccesible, ¿verdad? Es como algo poético de la Sierra, ¿no? Poético, pero bastante accesible. Sí, sí, es accesible, se puede ir. Sí, Gracias. cerca. ¿Quieres decirnos, por favor, Mike, qué cosa es el Centro Académico y Cultural San Pablo y por qué está dirigido en esta ocasión por un ilustre norteamericano, en el buen sentido de la palabra? Mira, el Centro Académico y Cultural San Pablo es una iniciativa de la Fundación Alfredo Harp-Elú, Oaxaca. Se trata ¿De la iniciativa de quién, perdón? de la Fundación Alfredo Harp-Elú. Alfredo Harp-Elú. Es una fundación cultural, ¿verdad? Así es, así es. Y tiene la meta de abrir un espacio especializado, interdisciplinario y intercultural para promover y valorizar las diferentes culturas de México, sobre todo de Oaxaca. Intercultural. Sí. ¿Qué otra disciplinario? Y especializado. ¿Y qué? Especializado. Especializado. Sí. En esto, y todo eso lo diriges tú en diferentes líneas del arte. Mira, es más bien, no me gusta esta palabra de director, es más bien una coordinación. Tenemos una dirección colegiado entre varias personas y a mí me toca el primer periodo, digamos. ¿En qué se especializa o cuál es lo principal de tu labor? Mira, de formación soy lingüista o lo que antes se llamaba filólogo. ¿Se llamaba? Filólogo. Filólogo, filos, Sí. Amigo, logos, tratado, amigo del el que sabe hablar muy palabra, bien. pues sí, exactamente. El que sabe sí. hablar. Nuestro Mira, programa, perdón, es un programa que trata, aunque sea de una manera muy rural, de la filología. En nuestro programa Así amamos es. las palabras. Mira, yo uso esta palabra en el sentido de un aprecio para las culturas a través de sus textos, a través de lo que dicen. Esta manera de apreciar las culturas me parece muy simpática, ¿no? Implica que tenemos que escuchar y tomar en serio lo que dice la gente, lo que escribe la gente. Y como manera de apreciar la diversidad cultural de México, que es asombrosa, y siento que es una buena, es una manera respetuosa de entender nuestro próximo, que Muy como bien. sabemos es cada vez más importante. Fíjate que estás diciendo algo y como siempre tratamos esos temas en nuestro programa Sopa de Letras, subrayo mucho lo del programa porque llevamos, creo, yo llevo, no sé, debe ser 25, 30 años, conjuntando a tener aprecio por la manera de decir, de hablar o de escribir. A mí se me dificulta mucho porque tengo una pésima ortografía. Sí, a mí más. A ti, bueno, en fin, pero de todas maneras, el hecho de tener aprecio es una palabra muy agradable. Y creo que alguien dijo de los pensadores que no sé, los pueblos que pierden su libertad empiezan por perder su idioma.
Y fíjate que finalmente creo que sea un momento crucial quiero decir, muy dificultoso, porque hemos detectado, y nuestros amigos que son investigadores nos dicen, es que el joven mexicano está perdiendo la posibilidad de utilizar las palabras para comunicarse. De manera que lo pongo como ejemplo, pero como a ti no te lo he dicho, te lo voy a aprovechar. El otro día un joven hacía una narración de un acontecimiento lamentable y tuvo que utilizar para narrar algo que sucedió en 3 minutos, objetivamente estaba narrando una balacera. No supimos nada de lo que pasó, pero él utilizó 18 veces la palabra güey en todas sus posibilidades, según el acento de güey, o ay güey, o qué bruto güey, nos dábamos cuenta de su estado de ánimo, es decir, una interjección estaba supliendo una manera de explicar las cosas. Eso lo estudian mis amigos del programa que ahora van a ver nuestra entrevista. ¿Cuántas lenguas hay en Oaxaca que tú hayas detectado, mi querido Michael? Esa es una pregunta muy buena, pregunta muy difícil. Tradicionalmente se habla de 15 lenguas. 10 de estas 15 lenguas pertenecen a una familia. Las lenguas, como las personas, pertenecen a familias. Tienen lenguas relacionadas, como el portugués es muy relacionado al español. Igual con las lenguas originarias de Oaxaca. 10 de las 15 lenguas, tradicionalmente reconocidas lenguas de Oaxaca, pertenecen a una sola familia que se llama Otomangue. De hecho, es una... ¿Otomangue? Otomangue. Así es. Surge su nombre de la lengua más norteña de esta familia, que es el otomí, o más bien las lenguas otopames, y la lengua más sureña de la familia, que se llamaba mangue. Ya no se habla, pero se hablaba antes en Nicaragua. Entonces, abarca un gran área de la civilización mesoamericana. Y el epicentro de estas lenguas se encuentra precisamente aquí en Oaxaca. Son las 10 de esta familia. Tenemos el zapoteco, el chatino, el mixteco, el cuicateco, el triqui, el amusco, cuicateco, ya dije cuicateco, chinanteco, mazateco, chocholteco y iscateco, que se encuentra aquí. Las otras 5 lenguas, otra vez, tradicionalmente reconocidas, 2 pertenecen a otra familia lingüística completamente diferente, que es la familia Mijezoque, y que se compone principalmente de la lengua Mije y la lengua Zoque, con todas sus variedades. Y después tenemos náhuatl, que se habla aquí, o mexicano. Hay muy pocos hablantes de mexicano en Oaxaca, son unos... si no me equivoco, como unos miles, 5 a 10 mil, o sea, ni alcanza 1% de la población total de hablantes de lenguas indígenas en Oaxaca, pero tiene una presencia histórica muy interesante. Debo entender que para ti, o como me lo dices, náhuatl y mexicano es parecido. Es la misma, es la misma. Cosa que en mi pueblo, que es dentro del área del Totonaco, yo también me acuerdo haber escuchado habla mexicano. Así es. Muchas veces náhuatl, ¿verdad? Sí, pero así entonces es. debo ya que quede claro que náhuatl y mexicano es lo mismo. Sinónimos, exactamente. Sí. Y de las otras 2 lenguas, de estas 15, tenemos el huave, que cada vez más se habla de Ombiayutz. ¿Se habla qué, perdón? Se habla de esta lengua también como Ombiayutz, en su nombre propio, digamos, y Chontal. Y estas son 2 lenguas muy interesantes. Son lenguas que, pues, son lenguas huérfanas, podemos decir, lenguas aisladas. No hemos podido encontrar ninguna hermana o prima o ninguna lengua relacionada con estas 2 en todo el mundo.
Hay otras lenguas así conocidas, famosas, por ejemplo, en Europa, es el vasco. El vasco nadie sabe de dónde salió. Es una lengua huérfana igual, pero aquí en Oaxaca tenemos dos, El guave, el huave y el chontal. permítame un segundo, no cabe no son lenguas que tienen parecido fonético con la lengua oriental, con lenguas orientales. Hay muchas propuestas, había muchas propuestas sobre los orígenes de estas lenguas, pero en realidad no se ha podido averiguar nada hasta la fecha. Hay algunas propuestas sobre chontal, pero de veras huave es... ¿Hay quien lo hable todavía? Sí, cómo no. Cuando dice sí, debo pensar 10,000, 20,000 gentes. Más, yo creo ¿Más que eso? no tengo las cifras a la mano, pero sí, en Huave principalmente se habla en una comunidad San Mateo del Mar, pero también hay otras 3 comunidades Huave hablantes que son importantes. Hay una anécdota muy curiosa cuando algunos marinos japoneses zozobraron y cayeron en unas montañas del Perú. Y quién sabe por qué arte de magia lingüística, los japoneses marineros muy rudos se entendían con los indígenas del Perú. Si se entendían prácticamente con gestos y con palabras, y las palabras eran identificables. Eso es una anécdota muy curiosa sobre el lenguaje, ¿no? De hecho, la conexión entre las lenguas de Asia y las lenguas del Nuevo Mundo, hace un par de años surgió una noticia muy interesante. Existe una familia de lenguas indígenas que se habla principalmente en el norte de Canadá y en el norte de los Estados Unidos, sobre todo en el noroeste. Y se llama estas lenguas las lenguas Dene. Ah, sí. Y en Europa, en Asia, hay una familia de lenguas que se llama Yeniseian. Y se ha podido comprobar por primera vez una conexión lingüística entre estos dos, pero es una conexión muy antigua y todavía están trabajando. Pero esa es la primera vez que han logrado hacer eso. Muy bien. A tu derecha está la señorita Yasnaya, sí. Yasnaya, que es un nombre, el nombre de Yasnaya, ¿qué origen tiene? Es ruso. ¿Es qué? Ruso. Ah, ruso, entonces no eres de aquí, no. Aborigen de aquí. Bueno, el nombre no. Aborigen de aquí, como tú me vas a reclamar, es pleonasmo, ¿no? Origen. Yo soy un aborigen de Banderilla en Veracruz, área Totonaca. ¿Tú de dónde eres? De la Sierra Norte, de Ayutla, de la región Mije. Pero eres, tienes un nombre ruso, pero eres bien oaxaqueña, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué estudiaste? Estudié literatura y luego lingüística. Literatura y lingüística. Sí. ¿Qué idioma autóctono hablas? Mi lengua materna es Mije y ya luego aprendí español. Mije y luego aprendiste español. El Mije es de los que sí se hablan, tienen una raíz local, ¿verdad? No son de los no identificables. Cuéntanos algo en Mije, a ver, un poquito, a ver a qué suena. Dile, aquí está un señor muy raro que viene a entrevistarnos para un programa que se ocupa o que tiene amistad con el lenguaje. Fíjate, no sé a qué me suena, pero me suena muy bien, ¿eh? Bueno, ¿qué has estudiado? Lo que estudio, sobre todo mi área de interés de estudio son las lenguas en general, pero en particular las lenguas mijes y también el español antiguo. Y también, español antiguo, sí. Que es tan bello, ¿verdad? Sí. Tan interesante y que forma parte de nuestra raíz. Sí, y también mucho sobre las lenguas en riesgo, el fenómeno de lenguas que están desapareciendo. Y el fortalecimiento lingüístico en general, es decir, qué implica, por ejemplo, que una lengua se pierda, porque en un país en el que se hablan muchas lenguas y que es multilingüe, los habitantes no lo somos, ¿no? Por ejemplo. Bien. Si son tan amables ustedes, vamos a esperar un segundo, un espacio y volvemos en 2 minutos. Gracias. Como le decía a la señorita, ella es una persona de origen mije y se dedicó a estudiar y tiene una educación.
Y yo lo que quisiera hacer notar ante nuestro querido público es lo que hace la educación. Si nosotros no estamos educados de nuestra infancia, o no tenemos la posibilidad por la pobreza, por la circunstancia, por el hombre, como decían, el hombre es infancia, el hombre es su circunstancia, el hombre es geografía, decían también, o se dice. Sus compañeros de pueblo, de escuela o de rancho, si es que naciste en un rancho como yo, pues a lo mejor ahí están, pero tú tuviste o la suerte o la voluntad o las circunstancias de ser cultivada, ¿sí o no? Bueno, sí, aunque creo que es un poco más complejo. Lo que pasa es que el hecho de decir una cosa es como recibir una educación en una escuela, en un sistema escolarizado, pero el mismo hecho de estar en la comunidad adquieres conocimientos distintos, es decir, no quiere decir que el no ir a la escuela no te cultives. Nunca hemos pensado eso, la cultura de nuestra gente de pueblo es bellísima, excepcional en muchos ámbitos, además muy apegada a un cierto concepto ético o moral de lo que debe ser. También, y del conocimiento del medio, etcétera. Entonces, en algún sentido, yo gané muchas cosas, pero también perdí otras y trato de más o menos moverme en ambas, ¿no? También de preocuparme de cultivarme en el sentido que tiene en mi pueblo eso, que es también distinto y que el éxito social es diferente en una sociedad y en otra. En eso estamos de acuerdo, pero en fin, yo lo que quiero hacer, y posiblemente sea de mucha utilidad para nuestro público, es ver que el que nace, mi pueblo cuando yo nací tenía 500 habitantes y había una cantidad incontable de cantinas. Y el pueblo, si yo me hubiese quedado en el pueblo, no hubiera yo tenido la posibilidad de venir a Oaxaca a conocer ese retablo, de interesarme en que tú hables de esencia mije y hayas aprendido español. Quiero decir que la educación hace mucho en una gente. O en otras se las digo a mis paisanos, no por nacer en un rancho o en un pueblo estás condenado a permanecer sin evolucionar. Entendiendo desde luego, como tú sugieres, que no es estar hundido en nacer en un pueblo, sino que hay una cultura popular muy grande. Creo que dependen mucho las condiciones de cada pueblo y cultura, ¿no? Claro. Tú estás estudiando inclusive español antiguo, me dijiste, sí, ¿verdad? También, para la tesis. Sí. ¿Y si has notado cómo los viejos tienen una manera de hablar tan particular? Los viejos y de rancho, ¿verdad? Sí. Palabras que se han perdido. Sí, en el español de las zonas rurales, luego se usan todavía palabras de español antiguo. Sí, cómo no. Sí. Decía el otro día un señor, dice, pues aquí lo que pasa es que México y toda su gente tienen que apaciguarse. Ese apaciguarse ya no se usa. No se usa. Los políticos dicen para conseguir evolución, para conseguir la pacificación, pero el apaciguarse es muy particular de la gente del pueblo y es simplemente, según me dijeron los que estaban ahí, lograr la paz. Que es muy bello, ¿verdad? Y da la idea de que se puede reflexionar al respecto. Muy bien, ahora voy a preguntarle a Janet. Janet Chávez, ¿qué haces, Janet? Bueno, yo estoy afortunadamente ahora trabajando con Yasnaya y con Michael. Voy a estar a cargo de la coordinación docente del Centro Cultural Académico y Cultural San Pablo. ¿De dónde eres? Yo soy de Teotitlán del Valle. Teotitlán del Valle, me habías dicho. ¿Cuál es tu lengua materna? Zapoteco. El zapoteco. Bueno, mi lengua materna, yo crecí hablando español y zapoteco al mismo tiempo. Entonces se podría decir que las dos. Dime algunas cosas de zapoteco y ya yo me encargaré de traducírselo al público. Adelante, por favor. ¿Qué será? Inventa. Di lo que ves. Rabete suare con yuptu. Rabete
Aguña soy con vendrá. Síguele. Más para oír el canto de un idioma. El canto de un idioma es muy bello, ¿no? Tiene un tono, una manera de decir. Rabata rinia dijda. Dijda bani na zoindra. Dijda bani na zuara con vendrá. Con lluvia. Son lenguas orientales, Michael. Muchos son lenguas con canto. Sí, un canto. No sé cuál sea, y tú lo debes de saber muy bien. Una cosa es las palabras, la unión de las palabras, las reglas para unir las palabras y el canto del idioma. El canto del idioma, que yo no sé cómo se llame técnicamente, pero los idiomas tienen una melodía. Los brasileños cantan mucho. Así es. Nosotros. Así es. Esta combinación de las lenguas, de las palabras, eso es lo que los lingüistas llamamos gramática. La gramática de una lengua. No es forzosamente la misma gramática que tenemos en la escuela que establece las normas. Sí. Pero de este canto surge de se puede surgir de varias cosas. Hay una entonación. La melodía que ponemos sobre una frase, pero muchas lenguas de aquí, la lengua de Jeanette, pero no la lengua de Jazz, tienen otro fenómeno que es el tono. Tiene un sentido muy específico entre los lingüistas. Y eso quiere decir, el tono quiere decir entre lingüistas, que la altura en que se pronuncia una sílaba de una palabra puede distinguir una palabra de otra. Claro. Eso es, no sé si de repente tienes algunos que vienen a la cabeza. Sí. ¿Sí? A ver. A ver, por ejemplo, para decir nube decimos za, y para decir aceite za. Yo lo oigo igual. A ver. Nube za. Za. Y aceite za. Más concreto, más cortado. Sí, nube es tiene como una A un poquito más alargada al último, za, y aceite za, es más cortado. Pues ahí en chino a mí me enseñaron a decir, si yo digo chin chin, ellos no dicen nada. Vaya, no entienden. Si decía yo, en la región donde estuve, ¿no? Me acuerdo de eso porque es muy elocuente por el tono y el canto. Y yo digo chin chin, no, nadie reacciona. Digo chin chin, y porque era un saludo, ¿me entiendes? Pero ahí estaba que yo había que llevar la palabra cantada hacia arriba y luego la otra parte de la palabra hacia abajo. Eso es un poco lo que me está diciendo. Eso debe ser apasionante de estudiar, ¿verdad, Michael? Pues así es. Oaxaca es un paraíso para los lingüistas. Estamos en una de las zonas con mayor concentración de diversidad lingüística a nivel mundial. Hay muy pocos lugares con tantas lenguas y tanta variación como aquí en Oaxaca. Y estamos hablando también de culturas muy vivas. Ahí en Oaxaca más de 1 millón de hablantes de lenguas indígenas. O sea, la tercera parte del estado de Oaxaca habla una lengua indígena. Más aún, hay nuevas lenguas que están llegando. ¿Hay qué, perdón? Nuevas lenguas que están llegando aquí a Oaxaca. Y, por ejemplo, desde unas décadas, tzotziles de Chiapas están llegando aquí a Oaxaca. Y van a ser un idioma nuevo. Y hablan su lengua, su lengua maya, pero aquí en Oaxaca cada vez más hay. Y hasta gente que han llegado con más recién fecha. En tiempo de la revolución ha llegado aquí varios rom o gitanos, podemos decir, que han llegado desde Europa y siguen hablando su lengua aquí en Oaxaca. Qué hermoso. Mi abuelo, yo todavía nací en el momento en que se hablaba una mezcla. Alguna gente, mi abuelo no era indígena, bien por el contrario, era medio europeo, pero las esposas y las de toda mi descendencia han sido muy de la etnia totonaca, según me acuerdo.
Mi madre pertenecía muy, vaya, su cara y su rostro era, aunque no lo hablaba. Decía el abuelo, hay que ir a cortar acahual en la milpa porque si no, ya la milpa se va a poscahuar. Y hay que ir con el nacatero a comprar unos bisteces, le llamaba ahí. Acahual es una hierba, aposcahuar es ponerse débil, nacatero era el carnicero. Compras unos cocoles, que debe ser una palabra también de ahí, que era un pan en rombo. ¿Qué otra? Todo lo que platicaban estaba ubicado en palabras, era el español, pero con el totonaco de allá. O mexicano sería, eso no lo puedo decir. Mexicano. Mexicano, yo mexicano. creo. No, a mí me encanta eso. El uso de mexicano o náhuatl en español es un poco lo picante del español de México. Eso es lo que me gusta. Lo que yo no sé es que, mira, es Jalapa, Coahuatzintla, que es un lugar, según sé, lugar donde hay muchas serpientes, Tlacolulan, Jilotepec, Xaltepec, y cosas así de esa naturaleza eran lugares comunes, son Tlalnehuayocan, Nahualapan. Nahual es un nahual es como un espíritu, ¿verdad? Nahualapan, ¿no? Yo creo que sí, río de este espíritu, pues, ¿no? Junto a la casa está el arroyo de Nahualapan, ¿me entiendes? Eso era muy común en todos nosotros, hablar de manera que estaba presente lo indígena, lo aborígene. Te felicito, Mike, y por favor, están ustedes invitados cuando quieras ir a ver a nuestros amigos que estudian el totonaco y el náhuatl y otras etnias de por allá, la cultura de allá de la venta y todo de Oaxaca y de la sur de Veracruz, pues entonces se pondrían muy de acuerdo allá. Si los ponemos de acuerdo y un día te llevas a los amigos y nuestro programa los invitaría con muchísimo gusto para presentarte a nuestros especialistas también. Pues, muchas gracias, Juan. Felicidades. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Esta es una labor de la institución. Repite, por favor. El Centro Académico y Cultural San Pablo es una iniciativa de la Fundación Alfredo Harpelú, Oaxaca. Es una parte de la Fundación Alfredo Harpelú. Así es. Tiene muchas actividades de esta naturaleza. Muchas actividades, tiene una presencia aquí en Oaxaca dedicada desde la cultura, al deporte, a la educación, a la salud, ecología. Es muy diverso en sus actividades. A lo textil también, ¿verdad? Pues es la parte cultural que ha sido tan importante y San Pablo se suma a esta línea de actividades. Muchas gracias y bellísimo ese retablo. Gracias. ¿De qué manera más genuina de amar a México, de amar al periodismo, de amar al pueblo, que con esa inteligencia que concuerda
que va acorde entre su decir y su hacer, y con un pensamiento que tanto aporta a nuestro amado México. ¿Qué mejor que con el maestro Jorge Saldaña? Queridos amigos, el tema precisamente de los medios a medias que escogió el maestro Jorge Saldaña. En eso que comentábamos hace un rato en el programa Voces del Periodista, a quien lo haya escuchado, se lo repetiremos, y a quien no se lo decimos. Esto que nos ha costado y que tenemos esta tarea grande de ser más ciudadanos que nunca, que lo estamos siendo, que la gente activa y la gente que ama México está aquí. Entonces, en esa parte de ciudadanía que nos toca y que hemos sabido asumir, y que a veces nos toca lo más pesado, que es barrer de abajo hacia arriba, porque quienes pudieran hacerlo en la forma congruente no lo hacen, teniendo todos los elementos. Así es que, continuando con esa nuestra tarea del barrer de abajo hacia arriba, y que lo vamos a lograr, qué mejor manera que tener la herramienta de la voz y el pensamiento del maestro Jorge Saldaña. Maestro. Voy a comenzar hablando de algo que se me facilite más. Normalmente uno tiene temas, los que ya vivimos en esto tenemos temas, pero a veces lo ocultamos, temas preferidos y temas así medio, hasta temas despreciados. Imagínense un político que tiene que hablar de aquello que no le gusta porque sabe que va a mentir. Entonces, en mi caso voy a hablar de un tema que me gusta mucho, voy a hablar de mí. El rancho tiene 500 habitantes. Está dividido por la vía del ferrocarril. Los de allá abajo y nosotros, la gente bien, los de arriba de la vía. Los de abajo son revoltosos, molestos, ejidatarios, izquierdosos, liosos, y nosotros, arriba está el dueño de la fábrica, la familia Corrales, los Viveros, los Fornaguera, las Lecuona y los Saldaña. Ese era el pueblo. Había que hacer ciertas apreciaciones. El abuelo era agricultor, el hijo uno jefe de correos, tal, el otro empleado de la fábrica de tabacos, fábrica de puros La Perla, de torcedores de tabacos, donde trabajaba don Jorge Saldaña. Miguel era bromista, don Jorge era inconforme, don Jorge protestaba. Y doña Lolita llegó a dar clases a la escuela rural de Banderilla. Se hicieron novios, a la antigua. Duraron 6 años de novios. Finalmente hubo todos los acuerdos necesarios y se realizó el matrimonio como Dios manda, la iglesia y por lo civil. Ese Banderilla resultaba que era el hijo de uno que no se casaba todavía, del otro que ya era un medio viejón, el papá, el abuelo y toda la familia, y solo el niño.
Y la mamá empezó a desarrollar algún problema psicológico muy raro. El niño era la convergencia de varias familias que lo veían como retoño único. Y bueno, pues estaba blanquito, no salió prietón como los Hernández de Cerro Gordo, más bien salió a los Saldaña medio europeos. Hay que dejarle crecer los chinos. Eran chinos, la muchacha de junto, Irene. Yo sé hacer rulos o bucles, algo así, pero el niño tenía bucles y rulos. ¡Ay, qué bonito quedó el niño de 4 años, 5! ¡Ay, pues, pero es que aquí puro ranchero, raza totonaca! Somos la región totonaca, mi madre lo era. Pero, de todas maneras, ya contaminado un poco por la sociedad pre-televisiva de aquella época, antes de la televisión, en fin. Total que había que poner al niño en el balcón para que lo viera la gente, para que el pueblo pasara. El balconcito, parece que lo veo, sé hasta los nudos que tenía la madera, pintado de azul, nada del partido ni mucho menos, pero era de azul. Sus barrotes de madera y el niño ahí haciendo coraje, porque me habían peinado, porque en alguna ocasión me pusieron una cinta en la cabeza, debo decir, para despejar cualquier pensamiento, que eso no influyó en absoluto en mí. Sí, no. Fue una cosa carnavalesca, yo supongo. No era negra, pero era oscura, eso es un poco así. Pero era de terciopelo. Me pusieron esa cosita y las señoras pasaban y los señores, buenas tardes, señora Lolita, buenas tardes. Niño, ¿cómo te va? Me acuerdo como si fuera ahorita que eso debe haber tenido alguna significación especial, que pasó la tonina. La tonina, como en todos los pueblos pequeños, era la que tenía, como era decir un casino, era la dueña del prostíbulo, ¿no? Del antro. Y entonces platicó con ella, ay señora, que hizo que... Y mi mamá platicaba, y de eso sí me acuerdo, que había pasado la tonina, por ser media gorda o bastante gorda, le llamaba así al pueblo, y que le había ido a pedir permiso, si a pesar de su oficio podía darme un beso. Y mi mamá, sí. Y mi mamá dijo que sí. Y yo intuyo que me dio mucho gusto. Sí. Y de ahí una proclividad especial. Lo que sucede es que eso, inconsciente e idiota que les estoy contando, idiota, pero en fin, intrascendente, puede marcar a una persona. ¿Saben ustedes qué era el malhadado balcón ese? Era la televisión. Y a mí me ponían para que la gente me viera. Y desde hace 80 años hasta ahorita sigo en lo mismo. Faltan los caireles. Te digo que los caireles se volvieron canas, pero en fin, sigo en lo mismo. Infancia es destino. Fíjense ustedes si no, lo dijo ese pensador de allá de España y sigue siendo válido y yo lo confirmo. A ver, me he echado a cuestas una idea de que los versos o la poesía son muy agradables y tengo dos cosas que decirles. A mí me gusta mucho hacer versos o
quizá una remota pretensión a ser un poeta amateur. Me enseñó mucho Librado Basilio, mi maestro de literatura, y más recientemente Francisco Liguori. Entonces les sacaré mucha onda ahí a ellos. Y yo digo que Liguori, como que desde algún más allá lejano, me ayuda mucho, porque me llevo a la tarea de hacer, ya llevo como 200, creo, no poemas, lo cual así le llamo pretenciosamente, pero que son sonetos. El soneto tiene reglas muy estrictas, y yo que soy un desarreglado, me gusta el soneto, 14 versos, rimado primero con cuarto, segundo con tercero con primero, y así ahí se va, hasta que sean los 14 versos en decasílabos de 11 sílabas. Tiene su chiste, ya si ustedes dicen, no, pero usted falló, a veces falla, pero siempre trato de que no falle. Y que sea verso, y que tenga un mensaje poético, y luego que sea comprensible, porque de qué coño sirve que un poeta dice cosas que no les entienden, ni Dios, no, yo quiero que se entiendan, pero luego que tengan que ver con las noticias actuales. Entonces cada uno de ellos tiene un motivo. Este es un día que no había noticias y que describe mis quehaceres en el rancho, porque es un rancho, de banderilla. Han llegado las lluvias y la calma. En el rocío los pájaros se bañan, reviven los recuerdos y se empañan los cristales más límpidos del alma. El bosque, muy consciente y muy tranquilo, medita su canción de vaguedades. El campo no conoce de maldades, la belleza es su lógica. Una tarde de niebla es un tesoro. Se confunde el paisaje con el cielo. El bosque guarda un júdico decoro. La llovizna parece polvo de oro. El tordo pasa en presuroso vuelo y sigo conversando con oro. Bueno, aquí dice, espera. Luego, cuando hay declaraciones políticas que inconforman y resultan incomprensibles, y uno se enoja y dice, no lo entiendo, no me gusta. Así es que dije eso ese día. ¿A quién debemos de pedir perdón? ¿A quién debemos de pedir justicia? Hace tiempo esperamos la noticia de una paz sustentada en la razón. Hoy debemos saberlo. La condena no nos parece justa o merecida. No podemos vivir de pena en pena. Merecemos pasar mejor la vida. Y quiero preguntar montaña adentro, ¿dónde se oculta el corazón del tiempo? ¿Dónde la vida tiene su epicentro? Hoy quisiera llegar al mismo centro, salir de tanto y tanto contratiempo y encontrar la verdad, pues no la encuentro. Por lo que veo, algunos de ustedes sí se acuerdan del libro Rosas de la Infancia.
no digo más, se celebró un centenario o algo así allá en Coatepeque, así. Y los niños iban a entrar a la escuela. Con ese motivo. Tengo mis libros nuevos, mis cuadernos, mi lápiz y mi espíritu dispuesto. Voy a la escuela, mi uniforme puesto. Se sobrecoge el corazón materno. Mi escuela enseña a combatir rencores. Se aprende honor, honestidad, respeto. Me inscribo en una escuela cuyo reto es aprender la vida y sus valores. Hay cursos de verdad, de tolerancia, de diálogo, de paz que el mundo implora. En mi escuela se enseña la constancia y que tenga la vida una fragancia. Con sus libros llegó la profesora María Enriqueta y Rosas de la Infancia. Es natural que los viejos demos consejos a los jóvenes, no nietos, así digo, oye, ¿qué va a ser de grande? ¿Qué quieres hacer? Algunos quieren tener pues alguna actividad y uno ya con toda la desfachatez del mundo en que vivimos me dice yo quiero ser rico y tener dinero. Ahí la llevas, ¿no? Quizá justamente consejos. Todas las cosas pasan muy a prisa, ya nada me parece una sorpresa y ya no hay ni discurso ni promesa que nos haga esbozar una sonrisa. Serios, adustos, se cerró la empresa, es tiempo de hacer cuentas y balance y constatar si es cierto que hay avance. A ver si acaso llega otra remesa. Y si eres joven, grábate bien eso. Ve a la universidad, estudia, aprende, camina por la senda del progreso. Que no haya tregua, devaneo o receso. Tú eres el México que todo emprende, senador, diputado o vende quesos. Cuando vino Sicilia, que le tengo un respeto, por ahí hay varios y aquí se nota la presencia de alguien que va al Zócalo. Puntual estuvo México en la meta, el Zócalo tembló, la recia mano del país se cerró. Fuimos hermanos, un solo corazón con el poeta. Un solo palpitar de ciervo herido, un solo llanto y una sola alianza. Un solo corazón, una esperanza a un nuevo pueblo que ha recién nacido. Renuncia ya el país a su destino, de miseria, de sangre y de tristeza. Ya no más guerra, alto al desatino. Es fuerte mi país como el encino. Levantemos la vista y la cabeza, solo las marchas hacen el camino. Esta noticia es el día en que la Cámara de Diputados y Senadores, todo mi respeto, hijos, cerraron y se fueron. Bueno, ya
Llegaba la época del descanso y salía. Hago un viaje hasta el fondo de mí mismo para encontrar una entidad inerte, donde la inercia y la esperanza duermen, allá en el fondo de mi triste abismo. Tengo como los hombres de esta tierra miles de dudas e interrogaciones, nacidas de políticas ficciones en el paisaje humeante de esta guerra. Las sonrisas se apagan, no hay canciones, ni un nuevo santo ni Semana Santa acaban con las tétricas acciones que siembran el terror en las regiones. Hay funcionarios que cual ave cantan y contentos se van de vacación. Reciente viaje que se hizo, viaje presidencial, no llega a nuestra tierra dolorida el que se anuncia como hijo de David, el que es de la bondad del adalid, el que es fuerte de amor, de luz, de vida. Ser católico en México, distingo, es mañanitas en diciembre, saber que el Papa es el pastor que siempre dar limosna en la misa del domingo, olvidar a Maciel y estar presente cuando al alma un suspiro se le escapa. Es la emoción de un santo refulgente, invento monetario coincidente. Ser católico es ir a Iztapalapa y que se vaya a Roma el presidente. Eso es muy concreto, síganle la línea de lo que dice. Todo parece tan inconcebible y todo nos parece intolerable. Estamos más allá de lo deseable, sucede todo, incluso lo imposible. Éramos antes un país estable, en algunos aspectos apacible, pero llegó la voz de lo infalible y comenzó un calvario interminable. No encontramos estímulos posibles que nos hagan pensar con optimismo. Si fuera el delincuente comprensible, si fueran los vecinos apacibles, si no hubiera en su ánimo cinismo y si fuera el gobierno incorruptible. Marcha el país entero y cada paso es un grito doliente que palpita en cada corazón, que precipita No, espérate, no, escribí encima, ya no lo entiendo. No, era un renglón. Marcha el país entero y cada paso es un grito doliente que palpita. En cada corazón se precipita, presintiendo que llegas, que tiene la razón, la ley, la fuerza. Es el pueblo, lo dice así la historia. Y es este quien consigue la victoria y nada hará que su camino tuerza. Deja la marcha la profunda huella de 1000 heridas al dolor abiertas, el resumen de todas las querellas. Se convirtió el país en la epopeya. México se volvió la actriz experta del ínclito canal de las estrellas.
Este soneto minotipoema, pequeño como prenda de bikini, lo dedico a los jóvenes que ni son hijos abortados del sistema. Nada les enseñamos con la prisa de vivir, de triunfar, de hacer dinero, si acaso algún concurso placentero para precoces niños televisivos. Sin estudio, sin casa, sin trabajo, la obsesión de llegar siempre el primero, pisando al que se encuentre más abajo, predicando mentiras a destajo, el proyecto político matrero. Ayer los hizo así, hoy al carajo.